La Diputación nombró hoy a Xaime Quesada Porto, hijo predilecto de Ourense, a título póstumo en un acto solemne que tuvo lugar en el Salón de Plenos de la institución provincial, que contó con la participación de la corporación, familiares, amigos y destacadas personalidades de la vida social, cultural, institucional y académica de Ourense. La distinción que le otorgó la Diputación a uno de los mayores referentes artísticos de Galicia fue recogida por su viuda, María Jesús Blanco Piñeiro, que incidió en la necesidad de que su obra y la de su hijo consigan una sede permanente donde los ourensanos y los visitantes la puedan disfrutar. La única meta que en este momento tengo en mi vida es precisamente hacer realidad el abrir esas puertas, el que esa obra sea vuestra, el que todos aquellos que le acompañasteis en sus caminos artísticos y demás podáis estar allí acompañándolo también, que sea un centro que pueda acoger las inquietudes de la gente joven que todavía sigue creyendo en el arte como un bien fundamental en esta sociedad que estamos viviendo. Por su parte, el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, recalcó que ya están realizando gestiones para conseguir esa sede de la Fundación Xaime Quesada Blanco. Además, incidió en la personalidad del artista homenajeado hoy. Xaime foi, en todos os aspectos, unha persoa excesiva. Efectivamente, Quesada foi así, excesivo, abrumador, impetuoso, pero tamén irreductible, singular, irreverente, irrepetible. A obra dos artistas é xulgada polo tempo. Os que fomos amigos seus non somos obxectivos, non somos imparciais. Tamén podemos dicir que non precisamos ser imparciais. Por que o imos ser con un dos nosos ao que quixemos en vida e seguimos querendo na figura da súa dona e dos seus amigos? Non, Ourense hoxe non é imparcial. Ourense hoxe, a través da Deputación, que é a institución que representa a toda a provincia, quere ser solidaria e quere devolverlle a Xaime parte da súa xenerosidade nomeando o fillo predilecto da provincia a título póstumo.